Bienvenidos a SMU TV. En esta edición, el tema central va a estar dedicado a la epidemia de trauma en Uruguay. Vamos ya a los adelantos de este programa. Trauma, la epidemia que puede condicionar el desarrollo del país. Es decir, un pueblo entero del Uruguay desapareció en los últimos 30 años producto de este problema. Confemel se reunió en Montevideo. La presencia del gremio como tal en defensa del trabajo decente del profesional de la salud. Un estudio pone sobre la mesa las claves para la formación de futbolistas profesionales. Los aspectos extrafutbolísticos son relevantes y son importantes. La enfermedad de trauma es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales epidemias que afectan a Occidente. Según los expertos, el trauma es una enfermedad silenciosa, tiene un alto impacto económico y social, pero los distintos actores de la sociedad han demorado en reconocerla como tal. Para nosotros ya en las últimas 2 décadas, los últimos 20 años, un problema sanitario de primer orden, en la medida de que no menos de 29.000 uruguayos al año quedan lesionados por esta causa, con 550 muertos al año. Y prácticamente 15.000 uruguayos murieron en este periodo de 30 años. Es decir, un pueblo entero del Uruguay desapareció en los últimos 30 años producto de este problema, pero no solo por el costo social, que es obviamente lo más importante, sino también por un costo económico adicional que tiene, un costo país que tiene, digamos que oscila prácticamente en los 1.200 millones de dólares al año que se malgastan, se pierden por una enfermedad evitable. El doctor Fernando Machado es cirujano y profesor adjunto del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas. Cuando decimos sistema de trauma, estamos haciendo alusión a las 4 fases que se reconocen en un sistema. En primer lugar, una fase de prevención. La segunda etapa es cuando el evento aconteció, es el manejo prehospitalario que se hace de los enfermos traumatizados. El segundo eslabón de esta cadena es el manejo hospitalario y sobre todo las primeras horas de asistencia inicial, en donde a veces encontramos falencias y muertes evitables en la asistencia del enfermo traumatizado una vez que llega a las puertas de emergencia. Y la cuarta etapa, la última, sería la etapa de la rehabilitación del traumatizado. Que está demostrado en cifras internacionales que la existencia de un sistema en sí mismo ya es un factor que abate las cifras de mortalidad por trauma entre un 25 y un 40% de los casos. El costo social y económico que esto tiene es capaz, digamos, de hipotecar el futuro de un país, y más en un país como el nuestro que crece muy poco demográficamente y donde nuestros jóvenes forman un grupo muy importante de aquellos lesionados y fallecidos en siniestros de tránsito. Múltiples actores intervienen en la asistencia de un enfermo una vez que acontece el evento, por ejemplo en la calle. Al no existir un sistema y al no existir una educación generalizada y un lenguaje común, errores que se cometen son, por ejemplo, trasladar, y a veces no son ni siquiera médicos, sino que son fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, que trasladan al paciente víctima de trauma al lugar en donde no se le va a poder brindar los beneficios que se le brindaría en otro sitio. Tenemos ausencias de un posgrado formal de emergentología. La Facultad de Medicina hasta el día de hoy todavía no ha podido desarrollar un posgrado de emergentología. La situación económica del sindicato médico es sólida y esto ha permitido avanzar en la concreción de obras y beneficios para los socios. En este periodo se reformó el salón de actos y se construyó la barbacoa, y además se va a implementar un sistema de tarjeta de beneficios para todos los asociados. Se destaca además que durante la actual administración se consiguió incrementar el número de socios con un crecimiento significativo entre los médicos recién recibidos. La Confederación Médica de América Latina y el Caribe, la Confemel, se reunió en marzo en Montevideo y definió un importante calendario de actividades. El presidente de Confemel, el doctor Douglas León Natera, dijo a SMU TV que en octubre el organismo volverá a reunirse en Uruguay en un encuentro previo a la asamblea de la Asociación Médica Mundial que se va a realizar en Montevideo. Vamos a tratar el tema de la informática médica, vamos a tratar el tema de los estudios y el ejercicio profesional en toda la región. Sí, la expectativa es de mucha visión positiva hacia lo que significa
el ejercicio médico, la presencia del gremio como tal en defensa del trabajo decente del profesional de la salud, que las contrataciones colectivas en nuestros países se discutan con todas las de la ley y logremos realmente tener un salario justo, digno, de acuerdo a la constitución de nuestros países, y por supuesto ese trabajo dedicado que tiene el médico en todos los ámbitos hospitalarios y fuera de él. La Revista Médica del Uruguay firmó un convenio de asociación estratégica con 3 prestigiosas sociedades científicas. Se trata de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva y la Sociedad Uruguaya de Nefrología. En la oportunidad, el presidente del Sindicato Médico, Dr. Julio Tochansky, dijo que los convenios permiten amplificar y construir cultura médica en el Uruguay. Estamos en una de las cientos de canchas de baby fútbol que hay en nuestro país. Evidentemente, no todos los niños que surgen de aquí llegan a ser como Samuel Eto'o, pero hay una serie de factores que al conjugarse pueden transformarlos en un deportista profesional. El doctor Milton Massa, director de la Cátedra de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina de la UDELAR, asegura que en la formación de un futbolista profesional no solo influye el factor futbolístico, aspectos psicológicos, sociales, intelectuales y nutricionales determinan el desarrollo de un jugador de fútbol. Nosotros estudiamos una muestra de jugadores que básicamente provenían de instituciones que tenían condiciones económicas que no eran satisfactorias. Eso nos permitió ver que los jugadores que participaban en esos clubes, a su vez, tenían características, sobre todo físicas, vinculadas a la masa muscular, al biotipo que tenían, que no era el más apropiado, no se asemejaba del todo a lo que sería el ideal para un deportista que aspire a un nivel profesional. Todo el público ha tomado más conciencia, y los propios futbolistas y las familias, de que los aspectos extrafutbolísticos son relevantes y son importantes. Entonces, se toma más en cuenta la nutrición, se toma más en cuenta la preparación global, física, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista intelectual, la educación. Antes prácticamente el practicar el fútbol era sinónimo de abandonar los estudios. Hoy por hoy se obliga en la mayoría de las instituciones a que los jóvenes se mantengan vinculados al sistema educativo para que puedan seguir jugando al fútbol. Creo que eso a la larga va a dar buenos resultados. El doctor Massa sostiene que la medicina del deporte es una especialidad que ha tenido un desarrollo destacado en los últimos tiempos. Para Massa, los médicos deben derivar pacientes a los colegas especializados en deportología, así como lo hacen con otras disciplinas. Es conveniente que, del mismo modo que los médicos hacemos interconsultas con el cardiólogo, con el endocrinólogo, con el neumólogo, bueno, que también en el caso de las personas que se beneficiarían de la actividad física, que se hiciera la interconsulta con el médico deportólogo. Una comisión del sindicato médico tiene previsto definir en pocas semanas la compra de un predio de 3 hectáreas para levantar allí un complejo deportivo. Esta idea, para la cual colaboraron los socios con una sobrecuota mensual, contempla la construcción de una cancha de fútbol, 2 canchas de tenis y la edificación de un sitio para reuniones. Se prevé que para 2012 comiencen las obras de este complejo. En la segunda parte de este informe abordaremos la problemática de la formación de profesionales especializados en Uruguay. El doctor Fernando Machado sostiene que esta realidad es consecuencia de una falta de valoración del trauma como una verdadera epidemia. Nosotros tenemos un estudio hecho en el Hospital Maciel que arrojaba que posiblemente teníamos hasta un 20% de muertes potencialmente evitables. Y ahí entra a pesar otro factor, que es el factor recursos humanos. Nosotros en Uruguay hemos tenido hasta ahora una formación que podríamos decir deficitaria en lo que es la asistencia al trauma. Tenemos ausencias de un posgrado formal de emergentología. La Facultad de Medicina hasta el día de hoy todavía no ha podido desarrollar un posgrado de emergentología, hecho que se han reclamado desde hace muchos años desde el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas. Y el trauma ha sido visto, como tantas veces se dice, como una especie de enfermedad olvidada, incluso entre los colegas,
cuesta identificarla como una enfermedad, que es la enfermedad que surge de la destrucción de los tejidos por la transferencia masiva de energía. Y la más frecuente es la energía cinética, ¿no? Hay que ver, yo soy intensivista, estoy en la otra punta de la atención primaria, yo estoy al lado, digamos, con los pacientes, al lado de San Pedro, no queda otra, digamos, bueno, pero hay que tener en cuenta que la segunda causa de ingreso a terapia intensiva es el paciente traumatizado en el tránsito, y cada vez que uno se para delante de un paciente tiene que preguntarse, como nos preguntábamos hace muchos años, si hicimos lo suficiente para evitar que eso suceda. Porque una vez que sucedió es tarde. Entonces, bueno, el sector salud tiene mucho que aportar desde todos los sectores, desde todos los prestadores públicos y privados, y fundamentalmente encabezado por los directores departamentales de salud. Porque acá hay vacunas, y las vacunas se tienen que aplicar, y lamentablemente el sector salud no aplica las vacunas que los aplican o las deberían aplicar los agentes de tránsito, tanto municipales como el Ministerio del Interior. Y creo que el sector salud está llamado a jugar un rol preponderante como enfermedad que es, en coordinación con las demás instituciones, pero como motor, digamos, de las estrategias preventivas. Creo que por ahí va a pasar en gran medida, digamos, la solución. El Sindicato Médico del Uruguay celebrará sus elecciones generales el próximo jueves 26 de mayo. La fecha de recepción de listas, cierre del periodo de inscripciones, será el 11 de mayo del corriente en la Secretaría de la Comisión Electoral. Tendrán derecho a votar todos los afiliados que hayan ingresado al Sindicato Médico por lo menos 2 meses antes de la fecha de la elección. Llegamos así al final de una nueva edición de SMU TV. Nos reencontramos dentro de un mes.